Qué gusto estar con ustedes el día de hoy, hermanos. Yo sé que en muchas ocasiones cada uno de nosotros tiene momentos difíciles. Estoy seguro que no hay nadie aquí que no pueda decir que ha tenido un mal momento. ¿Estamos de acuerdo? Hemos tenido diferentes tipos de malos momentos, hasta para eso hay variedad. Y para los malos momentos, ¿qué tal los momentos de enfermedad? ¿Han estado enfermos? ¿Se han sentido realmente mal, que el mundo se les acaba? Dicen, esta gripa seguramente es la última de mi vida. ¿Qué tal los momentos de soledad, hermanos? ¿Se han sentido solos? En donde dicen, híjole, seguramente no hay nadie a mi lado y los 3 millones de personas que contaminan esta ciudad no existen porque no son gente que esté conmigo. ¿Qué tal, hermanos, esos momentos de tristeza en donde alguien nos ha fallado o nos sentimos culpables por algo y entonces creemos que nuestra vida se va a acabar en ese momento porque nos sentimos tan mal que pensamos que al otro día no vamos a despertar? Y seguramente no, porque los ojos los vas a tener tan hinchados que no vas a poder abrir los ojos. Y sin embargo, ante cada una de estas situaciones, adivinen qué, hermanos. ¿No se murieron? ¿No fue su última gripa? Y les profetizo que van a tener algunas otras más a lo largo de su vida. Espero no muchas. No están solos. Y ese dolor que alguna vez sintieron no fue el último ni el más doloroso. Conclusión de todo eso, hermanos, estamos acá juntos, estamos vivos, estamos bien. No estamos solos y ojalá en poco tiempo tampoco estemos tristes. Porque si algo es la palabra de Dios, es esperanza para los corazones de todos nosotros. Amén. Quiero contarles una historia. En una ocasión estaba un pequeño que creció y estaba al lado de su padre, quien le dijo, como el rey Mufasa le dijo a Simba en una ocasión, todo lo que ves será tuyo. Y él que contestó, y la Cheyenne, apá, ¿no? Y entonces vio todo, y cuando vio todo dijo, todo esto será mío, papá, todo. ¿Y cuándo será mío? Un día será tuyo, ¿no? Como aquella vieja canción de a todos diles que sí, pero no les digas. Así se la saben. Entonces este pequeño creció con la idea de que un día todo eso sería suyo y él por supuesto que empezaba a saborearse las cosas que veía, que un día serían suyas. ¿Qué podría ser todo eso que se saboreara? Bueno, los predios, los terrenos, los coches, el dinero, las cuentas bancarias, todo. Y él en su corazón empezó a pensar que su papá no estaba usando bien de ese dinero, pues porque qué caso tiene tener muchas cosas si no las vas a disfrutar, ¿no? Hashtag soy joven y pienso que lo que hay que hacer es gastarlo. Y entonces él empezó a ver que el papá no estaba usando bien ese increíble recurso que quién sabe cómo lo había obtenido, pero que ya lo tenía. Y en una ocasión llega y le dice al papá, oye papá, ¿qué tal si me das mi herencia? Y empezamos a usar bien ese dinero porque pues tú no lo estás usando bien. Entonces el papá, diferente a cada uno de nosotros, los cuales hubiésemos dado una respuesta rotunda, no. Él dijo, sí. Y le dijo, ten, toma todo lo que tienes, disfrútalo, haz lo que quieras, no olvides que te amo, que te vaya muy bien. Entonces el chico se sintió en este momento increíble de libertad y comenzó a hacer un montón de cosas que ustedes en algún momento hicieron, que en algún momento sus hijos hicieron, que en algún momento los hijos de sus hijos van a hacer. O sea, nada nuevo, pues. Todo esto ya no lo sabemos. Hicieron un desastre, lo gastaron todo, se quedaron sin nada. Y cuando llegó el momento de no tener absolutamente nada, ¿volvió con quién? Con el papá. Una historia que ya todos sabemos. Y entonces, ¿qué dijo el papá? Lo recibió con alegría, hizo fiesta, Ok, muy bien. Sí se saben la historia, ¿verdad? Pues es que yo nunca les vengo a contar nada nuevo. Pues yo siempre les vengo a contar lo que ustedes ya saben. Ese siempre es mi argumento. Y mi pregunta siempre ha sido, ¿y si Dios no es como nos lo contaron? Esa es mi pregunta. Yo parto a partir de la incertidumbre, a partir de la sospecha. Yo soy un detective del texto bíblico y de las verdades absolutas. Y entonces yo estoy con esta gran duda y yo digo, ¿y si Dios no es como me lo contaron? ¿Qué tal y alguien llegó y me contó algo que era falso, como cuando me dijeron que si me portaba mal iba a llegar el coco?
¿El ropavejero? ¿El pastor? Ah, ¿verdad? Porque sí lo dijeron. ¿Qué tal y si lo que me contaron no es verdad? ¿Qué tal y si Dios no es como me lo contaron? Y entonces, cuando tú tienes una vida y provocas tus errores y te dañas y te lastimas y sufres y estás triste y estás dolido y parece que has cometido 3 millones de errores y entonces llegas delante de Dios, ¿qué tal que Dios no es como nos lo contaron? ¿Qué tal que Dios no te va a regañar? ¿Qué tal que Dios no te va a castigar? ¿Qué tal que Dios no te va a recordar todos los pecados que hiciste? ¿Qué tal que Dios no te va a pedir explicaciones de lo que pasó? ¿Qué tal que Dios solo se para enfrente y te da un abrazo? ¿Qué tal que Dios no es como nos lo contaron? ¿Qué pasaría si la gente allá afuera se enterara que Dios no es como se lo contaron? Yo les aseguro que mucha gente quisiera venir a Dios. Porque Dios, hermanos, no es como nos lo contaron. Alguien nos engañó. Alguien nos mintió en el camino. Pero si de algo yo estoy seguro, es que cuando uno llega a los brazos de Dios, Dios lo recibe. Dios lo abraza. Dios lo ama. Dios mata el becerro más gordo. Dios le da un anillo. Y no importa qué tan mugroso uno llegue, no importa qué tan lleno de pecado uno llegue, no importa qué tan mal uno esté, Dios está dispuesto a dar lo mejor por ti. Si eso no es el evangelio, que alguien me explique entonces de qué se trata. Pero yo digo que ese es el evangelio. Así que hermanos, así como mi buen amigo Jesús un día dijo, ¿oísteis que fue dicho? Mas yo os digo que el evangelio se trata de esperanza, de compartirle a otro que hay una solución. Que si hoy usted está mal, no se preocupe, Dios quiere algo bueno por usted. Que si hoy usted está dolido, no se preocupe, Dios quiere algo bueno por usted. Que si usted pecó hoy, ¿cuántos pecaron hoy? Nadie. No se preocupe, Dios quiere algo bueno para usted. Que si usted pecó ayer, ¿cuántos pecaron ayer? Sí, esta iglesia me encanta porque es honesta. Entonces Dios quiere algo bueno por usted. Y que si todos estamos juntos acá es sencillamente porque todos debemos de creer que Dios está aquí. Y lo que Él quiere darnos es un abrazo. Y si Dios quiere darnos un abrazo, ¿sabes qué? Yo quiero darle un abrazo a todos los que Dios quiere darles un abrazo. Porque si Dios es capaz de darle un abrazo a un pecador, ¿por qué yo no puedo? Así que hermanos, así como he dicho tantas veces antes, vamos a ponernos de pie, vamos a darnos 5 abrazos todos. Ahí donde quiera que estén, tomen a alguien, y no a la misma persona le van a dar 5 abrazos, ¿verdad? Tomen a alguien, denle un abrazo. Yo también voy a bajar para darle abrazos. Bien, hermanos, vamos a ir volviendo. ¿Cuántos abrazaron a sus enemigos? ¿O nomás fueron por los que le caían bien? ¡Qué tramposos, qué tramposos! Bueno, mientras van ocupando sus lugares, voy a dar el speech que doy cada momento que vamos a iniciar una nueva prédica. Y es que recordemos que todos pensamos diferente, tenemos perspectivas diferentes y por lo tanto no podemos llegar a una misma conclusión. Así que la familia del Dorado sabe que no podemos llegar a una misma conclusión porque todos tenemos contextos diferentes, problemas diferentes, perspectivas diferentes. Así que hermanos, no pretendamos que lo que hoy escuchemos todos entendamos lo mismo. A la hora de la comida, cuando vayan a comentar espiritualmente la prédica del día de hoy, constructivamente por supuesto, no traten de llegar a un acuerdo, lo cual no necesariamente va a pasar, sino que cada persona en su corazón tiene que asimilar según el Espíritu lo que cada uno necesita. Y si es el Espíritu quien al final aterriza en el corazón de las personas el mensaje, entonces vamos a pedirle al Espíritu que nos dirija y que nos diga a cada uno lo que cada uno necesita escuchar el día de hoy. Amén. Oremos. Papá, muchas gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos regalas de estar juntos, de poder abrazarnos, de poder conocerte cada día un poco más, de saber que no eres un Dios malo, sino que al contrario eres un Dios que siempre ha buscado el bien para cada uno de nosotros y que aunque nosotros buscamos el mal, tú siempre nos recibes con un abrazo. Gracias Señor por esta oportunidad que nos has regalado, gracias por esta vida, gracias Señor porque nos hablas y gracias Señor por lo que nos vas a decir. Por eso papá, nos dejamos en tus manos y que el Espíritu Santo
Santo nos dirija. En Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, si todos tenemos un problema, lo que normalmente todos estamos buscando es la solución. ¿A poco no? Y entonces cuando queremos algún problema, llegamos con alguien y buscamos una solución. De hecho, yo estoy seguro que cuando llegamos con Dios y tenemos un problema, lo que esperamos de Dios es que nos dé ¿qué? La solución. Llegamos, no le decimos a Dios: Dios, tengo un problema, ojalá pudieras agregarme un par más para que pudiera 3. Nadie llega diciendo eso, buscamos la solución del problema. Pablo va a iniciar un discurso diciendo en alguna ocasión que hay cosas muy buenas como la fe y la esperanza, pero tengo algo más excelente que ellas, dice Pablo, ¿no? Y dice el amor. Voy a copiar hoy el discurso de Pablo, no voy a hablar del amor, pero hoy les vine a decir que hay una buena solución, que es creer que Dios es bueno y que Dios no es un Dios malo, y que si alguien tiene algún problema se puede acercar a Dios y Dios, se lo firmo, pues no se lo va a reclamar, lo va a recibir con un abrazo. Eso es bueno, pero hoy les tengo un camino mejor. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasaría si a alguien se le hubiera ocurrido la fantástica idea de decirle al hijo pródigo que no fuera pródigo? ¿Qué pasaría si el hijo pródigo, en lugar de irse de la casa de su padre y gastar todo el dinero del papá, hubiera invertido bien ese dinero, hubiera llegado con el papá y le hubiera dicho: papá, tú me diste 1,000 pesos, aquí están tus 1,000 pesos más 1,000 pesos más? ¿Qué hubiera pasado si el hijo pródigo no hubiera sido tan malo en la administración de su tiempo, de su dinero, ¿no? de sí mismo? ¿Qué hubiera pasado? Que la mayoría de los problemas que se dieron no se hubieran dado. Y es aquí en donde está otro de los caminos que no necesariamente buscamos, pero que es muy prudente y es muy sabio hacerlo. Si nos interesa solucionar el problema, yo les digo, ¿por qué no nos interesa prevenir el problema? ¿Por qué tener que esperar llegar a Dios cuando el problema ya está hecho y no llegar a Dios cuando el problema todavía no existe? Prevenirlo, es más, no provocar el problema. Y para esto les voy a contar otra historia, hermanos. Hoy estoy lleno de historias. Hoy fui a ver mis libros de cuentos y vengo inspirado. ¿A cuántos de ustedes les gusta el box? ¿Les gusta el box? ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquella épica batalla entre McGregor y Mayweather? ¿Sí? ¿No se acuerdan? Bueno, a grandes rasgos es la típica historia del tipo que se quiere meter en donde no le invitan o donde no sabe hacer nada y le dan una paliza por meterse en donde no le importa. ¿Por qué? Pues porque un tipo entrena artes marciales mixtas, el otro es un boxeador profesional y uno de ellos se cree tan inteligente, tan sabio, tan prudente que dice: si yo soy tan bueno en las artes marciales mixtas, ¿a poco no le puedo poner a un boxeador? Y entonces va a la arena del boxeador a querer luchar contra el boxeador. Independientemente de todo el dinero que hay de por medio, él pierde la batalla, ¿no? Y Mayweather sale victorioso y bueno, él queda fuera de las cámaras ya, aunque con bastante dinero, por cierto. ¿Qué te quiero decir con eso, hermanos? Que muchos de nuestros problemas inician cuando entramos a un lugar al que no nos corresponde entrar. Si yo no entro ahí y yo estoy bien acá, entonces no pasa nada. Cuando yo me meto a un lugar en donde no debería, entonces los problemas existen. Si usted va a una consulta con un médico y el médico le receta algo, el médico está tranquilo, ¿eh? Pero imagínate que le digan al médico: médico, ¿por qué no me ayudas a hacer los planos de mi casa? Seguramente empezará a tener graves problemas. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero normalmente uno no es genio en todo, ni es brillante en todas las áreas. Y entonces de repente siempre hay un área en donde a uno le pega, ¿no? Algunos son las matemáticas, literatura, historia, filosofía. Y uno se siente muy bueno en el área en donde uno está y está dando la copia del examen sin bronca alguna. Está pasando todas las respuestas. Y de repente llega el área en donde uno es débil y entonces se siente que está en aprietos por estar en un área en donde uno no se siente bien, donde uno no está bien desarrollado. Esto también nos empieza a pasar con los seres humanos. Cuando hoy que vimos en la clase de discipulado, está Adán y Eva viviendo en el jardín donde todo es bueno. Y de repente le ofrecen a Eva la fantástica idea de: ¿qué tal si también conoces lo malo?
Y entonces Eva entra a un mundo junto con Adán y ahora todos nosotros, en donde estamos llenos de cosas malas y en donde no sabemos qué hacer en un mundo malo porque no fuimos diseñados para ser malos. Fuimos diseñados para ser buenos. Que ya en el proceso hemos aprendido y sobrevivido y a veces hasta manejado muy bien las circunstancias malas, esa es otra cosa. Pero nosotros no fuimos diseñados para ser malos, fuimos diseñados para ser buenos. Hay un montón de problemas así, en donde una persona que es buena en algo entra en donde es realmente mala y le va muy mal. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? ¿Sí? Ese es el ejemplo que les traigo el día de hoy. Biblia contra ciencia. En donde a uno de los dos se le va a ocurrir la fantástica idea de entrar a un área en donde le van a dar una paliza. Sencillamente porque no es su área. Sencillamente porque no le corresponde. Pero antes de llegar a la conclusión de esto, que yo sé que ya todos están ansiosos, ¿qué será que va a decir? ¿Será que el pastor es evolucionista? ¿Será que el pastor cree en el Big Bang? ¿Será que cree que venimos del mono? ¿Será que sí va a confirmar mi fe de que Dios nos ha creado? No se preocupen, no voy a llegar a esas conclusiones aún. Vamos a tener un antecedente antes de recaer en esta pregunta final. El antecedente es el siguiente. Estamos hablando en el mes acerca de la palabra de Dios, ¿no? La centralidad de la palabra, que es una de las afirmaciones del pacto. Todos aquellos que se dicen ser pactistas deben de saber que la centralidad de la palabra es una de las afirmaciones del pacto. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces la pregunta es, ¿qué es la palabra? Porque si yo no sé qué es la palabra, estoy centrado en quién sabe qué. ¿Qué es la palabra? Vamos a empezar a desmenuzar como me gusta hacerlo, porque si no hablamos palabras ultra místicas y no sabemos qué significan. Vamos a aterrizarlas a palabras más del día de hoy. ¿Qué es la palabra? La palabra, habíamos dicho, ¿qué es lo que Dios dice? Todo aquello que Dios diga es la palabra. Pregunta, ¿es la palabra de Dios cuando Dios le dijo a Moisés que liberara al pueblo de Egipto? ¿Era palabra de Dios eso? Entonces es la palabra de Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Es la palabra de Dios cuando Dios dijo, sea la luz y fue hecha la luz? ¿Es la palabra de Dios? ¿Sí? Bueno, entonces es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios, hermanos? Lo que Dios dice. Todo aquello que Dios diga es palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Esa es la primera premisa interesante. Si se trata de todo aquello que Dios dice, la otra pregunta es, ¿cómo le podemos llamar a todo eso que Dios dice? Y hoy, en el 2018, para contextualizar un poquito este mensaje, hay una palabra clave para que todos entendamos y se le llama comunicación. Porque todo lo que decimos no necesariamente lo decimos de manera verbal. Nosotros decimos muchas cosas a partir de muchas situaciones. Hermanos, ejemplo de cómo decimos cosas. ¿Quién se quiere aventar por 10 puntos celestiales? Con el cuerpo, con los ojos, con las actitudes, con la boca también, claro. ¿Algo más? Exacto, también con los emoticones, en el WhatsApp. ¿Qué más? ¿Con qué más hablamos? ¿Con qué más decimos cosas? ¿Con qué más comunicamos? Con el silencio, con el ejemplo, con la vida. Hermanos, hay un sinfín de formas en cómo los seres humanos podemos decir algo. Y a todo eso que decimos es palabra. Por eso Dios tiene 1000 cosas que decir y 1000 formas en cómo decir. Y a todo eso que Dios dice es palabra de Dios. Miren qué interesante esto, ¿verdad? Dios puede hablar como Él quiera, como Él se le antoje. Y la forma que Él use, a eso le podemos decir palabra de Dios. Y entonces siempre y cuando escuchemos, veamos, percibamos esa palabra, podemos decir que estamos centrados en la palabra de Dios. Este es un mundo un poquito más amplio al que normalmente conocemos. Algunos ejemplos de cómo nos habla Dios. Yo les traigo 3 ejemplos. Dios nos habla a través de la Biblia. ¿Están de acuerdo, hermanos? Dios nos habla a través de la Biblia, por lo tanto la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos habla a través de Jesús, por lo tanto Jesús es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos habla a través de su creación, por lo tanto su creación es la palabra de Dios. Ya no dijeron que sí estaban de acuerdo, ¿verdad? Ya les costó más. No hay problema. Hermanos, si este asunto es tan sencillo, si es tan fácil entender que Dios nos habla de tantas formas, ¿por qué entramos en un conflicto desalmado contra algo que llamamos
ciencia. ¿Por qué entramos en ese conflicto? Entonces yo les cuento lo que debería ser, ahora les voy a contar el problema y después voy a tratar de explicar una solución como metodológicamente hemos intentado estar haciendo desde el principio del año. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, punto número 1, Dios habla de muchas maneras y a todo eso que Dios habla le podemos llamar palabra de Dios. ¿En dónde está el gran problema? ¿Dónde surgió el problema y esta división y estos golpes? Bueno, entonces les voy a contar un poquito de historia. Saquen las palomitas, el Halls y todo lo que los mantenga despiertos, porque aquí viene lo rudo. La iglesia, en algún momento de la historia, hizo una declaración en uno de los concilios y tal declaración decía lo siguiente: la iglesia es guarda de la verdad. Esa fue la declaración. La iglesia es guarda de la verdad. Cuando soltó esta declaración, entonces la iglesia se convirtió en la institución que se encargaba de regular la verdad. ¿Cómo regulas una verdad? ¿Sí? Yo digo que él me pegó, ¿no? Y él dice que yo le pegué. ¿Quién tiene la verdad? La iglesia lo va a decidir. Porque la iglesia es guarda de la verdad. ¿Sí? Se convierte en un área jurídica y empieza a determinar sobre la verdad. Yo digo que la tierra es plana. Tú dices que la tierra es redonda. ¿Quién va a decidir? La iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es guarda de la verdad. Y entonces al paso de la historia, este concepto de ser guarda de la verdad se comienza a crecer, comienza a crecer, comienza a crecer, y llega un momento en donde toda verdad tiene que pasar por el filtro de la iglesia. Y ahí va toda la gente a preguntarle a la iglesia: iglesia, ¿estará bien? ¿Estaré en la verdad? Y ahí va toda la gente a ver si la iglesia respaldaba su verdad para que entonces estuviera la verdad. Esto va a evolucionar y va a decir: fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Sí lo han escuchado o no? ¿Sí? Es la evolución de este pensamiento más primitivo de decir: soy guarda de la verdad, y como yo guardo la verdad, yo decido quién es salvo y quién no es salvo. Fuera de la iglesia no hay salvación. Son conceptos que se han ido desarrollando. Esto permitió que en algún momento de la historia la iglesia se empoderara tanto, que va a haber una época que hoy le conocemos como oscurantismo. Es la época en donde no pasaba nada y lo que pasaba tenía que pasar en secreto, porque si no llegaba la iglesia a regular la verdad. En esta época van a aparecer personas importantes a lo largo de la historia, como por ejemplo Galileo, como por ejemplo Copérnico, que van a dar verdades, según ellos, las cuales no fueron reguladas por la iglesia, porque ¿quién es guarda de la verdad? La iglesia. Y entonces la iglesia les va a decir que están mintiendo, y cuando les dice que están mintiendo, los mata. ¿Cuántos de ustedes creen, hermanos, que Galileo tenía razón? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, creen que Copérnico tenía razón? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo matamos? ¿Cuántos de ustedes son la iglesia? Ah, ¿verdad? Ya no les gusta ser la iglesia. Cuando nos vamos a colgar al muertito, ¿verdad? No fue la iglesia completa. ¿Por qué lo matamos? ¿Por qué? ¿Por qué antes pensábamos que era cierto y hoy todos decimos: no, sí se manchó la iglesia, sí se la voló de verdad, ¿no? Qué terrible, ¿eh? Bueno, déjenme decirle que dentro de unos 50 años alguien va a decir: se la volaron los del pacto en el 2018, ¿no? Va a volver a pasar. Eso es un avance histórico y va a seguir pasando, hermanos. Pero el problema está cuando la iglesia cree que tiene la verdad. Cuando se asume como guarda de la verdad en todas las áreas de la vida, entonces se mete como McGregor a pelear contra Mayweather en un ring donde no sabe qué hacer. Porque sencillamente no le corresponde qué hacer. Porque cuando la iglesia se mete a pelear la verdad, como cual médico se mete a hacer unos planos arquitectónicos y parece garabato de niño de 3 años, entonces estamos metiéndonos en un área en donde no nos corresponde. Y por eso nos vemos vulnerables, en un área en donde no nos corresponde. Pero bueno, yo voy a continuar la historia porque aún no quiero llegar a conclusiones, aunque ya se han de imaginar algunas. Pero quiero seguir en la historia. ¿Qué pasó? La iglesia entonces, por muchos años, mantuvo el oscurantismo. Y por muchos años reguló
mató, quemó gente, la descuartizó, le hizo de todo, hermanos. Decía, ay, ¿a poco eran cristianos? Sí. Hizo cosas muy malas, para lo cual hay que pedir una disculpa, ¿no? Si usted conoce a alguien que no es cristiano, yo le aconsejo de todo corazón que vaya y le diga, hermano, perdónenos, hemos sido muy crueles como iglesia, esperamos no volver a hacerlo. Pero bien, continuamos la historia. Pasan los años, y al pasar los años, llega a haber un movimiento que empieza a tener mucha fuerza. Este movimiento empieza a levantarse en contra de las autoridades, básicamente el rey. El rey era respaldado por la iglesia, porque si alguien tenía que ponerle la corona al rey, era el papa. Entonces, como el rey era respaldado por la iglesia y la bronca era contra el rey, adivinen qué, la bronca también era contra la iglesia, porque quien había matado gente también era la iglesia. Y los reyes estaban obedeciendo a la iglesia porque era quienes le daban el poder, o sea, una mafia del poder. ¿Dónde he escuchado eso antes? Ay, no, bueno. Como había esa situación y esa unión allá en los altos mundos entre el clero y el gobierno, un grupo de pequeños intelectuales se va a juntar a crear algo que no se habían imaginado que podían crear con una fuerza tan impresionante. Y ustedes van a decir, la ciencia, no, el dinero. Unos comerciantes se van a dar cuenta que alguien tenía el poder, y el poder no lo tenía ni el gobierno ni la iglesia. El poder lo tenía el dinero. Porque al final el dinero que tenían los reyes se lo debían a los comerciantes. Y el dinero que la iglesia tenía, lo tenían porque el gobierno le daba el dinero a la gente que se la podía dar a la iglesia. Y entonces estas personas se dan cuenta que son muy empoderadas y que tienen muchos recursos. Y que con esos recursos pueden comprar armas. Que con esos recursos pueden levantar gente, pueden pagarle a mercenarios, pueden hacer un montón de cosas. Junto a ellos se van a unir los científicos y van a hacer un gran movimiento en conjunto que se le va a conocer históricamente como el siglo de las luces. ¿Conocen el siglo de las luces? ¿Han escuchado el siglo de las luces? Bueno, curiosamente se llama el siglo de las luces en contra del oscurantismo. ¿Por qué será? Mercadotecnia. Pero el siglo de las luces va a tener un acontecimiento histórico dentro de todos los movimientos que yo sé que lo han escuchado y se llama la Revolución Francesa. Una guerra que se va a levantar con una declaración: muerte al rey, muerte a Dios. O a la iglesia, que en ese momento era casi lo mismo. Cuando esto se levanta, ellos van a ganar la guerra. Ellos van a ganar la guerra, y cuando ellos ganan la guerra, el poder ya no lo tiene la iglesia. Y a partir de entonces, ¿quién se encarga de regular la verdad? El gobierno, los mercenarios, los empresarios, la ciencia. Empieza a haber una diversidad de verdad. Muchos ahora guardan la verdad. Pero de algo estamos seguros, diría el siglo de las luces: si alguien no tiene la verdad, es la iglesia. Entonces, hermanos, ahí fue cuando nos convertimos de los vencedores a los vencidos. En una guerra que hasta el día de hoy no nos hemos parado. Hasta el día de hoy estamos perdiendo esa guerra y hay alguien que tiene la verdad. Ellos. Nosotros no la tenemos. Y entonces, ¿qué quieren hacer los cristianos cuando vamos perdiendo esta guerra? Porque ellos tienen la verdad y nosotros no. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Pues hay que volver a levantarnos para decir que ellos no tienen la verdad y que nosotros sí la tenemos. ¿A poco no? Y ahí están las guerras, ahí está todo tipo de guerras, todo tipo de conflictos en ese mundo cruel. Sin embargo, ¿qué les quiero decir el día de hoy, hermanos? Que esa guerra entre Biblia y ciencia no necesariamente tiene que continuar con una guerra. Ellos no tienen por qué decirme a mí que ellos tienen la verdad. Pero yo no tengo por qué decirle a ellos que yo tengo la verdad. Porque en el momento en el que yo me quiero imponer por sobre ellos, a partir de lo que yo creo, yo estoy provocando el conflicto. Y estoy entrando a un conflicto en donde, ¿saben qué? Voy a perder. Porque me estoy metiendo a la arena de box cuando no sé ni siquiera correr, pues, no sé hacer nada. En esa área no sé hacer nada. ¿Cuándo han visto ustedes que una iglesia tenga un área de investigación científica? ¿Dónde está nuestro ministerio de genética? ¿Dónde está nuestro ministerio de ingeniería mecánica?
¿Dónde está nuestro ministerio de física cuántica? Hermanos, que alguien me diga con qué rayos vamos a luchar en un mundo en donde no tenemos ni la menor idea de cómo funciona. ¿Dónde está nuestro ministerio de astronomía? ¿Dónde está nuestro ministerio de medicina? No lo tenemos. Por eso les dije, es bueno solucionar problemas, pero es más excelente prevenirlos. Hermanos, si alguien no quiere salir lastimado, no se meta en donde no sabe luchar. Y yo se lo vengo a decir con todo corazón aquí en la iglesia, ¿no? Como pastor de la iglesia. Si nos metemos a luchar en un área en donde no nos corresponde, nos van a lastimar, hermanos. Porque la Biblia no está diseñada para luchar en el área de la ciencia. Pero te la pongo del otro lado. Que la ciencia venga para acá, ¿sí? Que la ciencia venga y me explique cómo Jesús resucitó. Que la ciencia venga y me explique cómo se abrió el mar. Que la ciencia venga y me explique cómo se detuvo el sol. Que la ciencia venga y me explique qué es el Espíritu Santo. Que la ciencia venga y me explique por qué tanta gente sigue a una persona que fue crucificada. Que la ciencia me explique cosas. No va a poder, porque no es asunto de la ciencia. Y así la ciencia se le ocurre meterse a este lugar, va a salir lastimada, va a salir mal. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos? Lleguemos a un acuerdo, un conjunto de paz, ¿no? Lleguemos a estrecharnos la mano para que juntos podamos hacer algo y no juntos nos sigamos destrozando. Yo soy un promovedor de la paz, aunque no lo crean, aunque no parezca. Soy un pacificador. ¿Por qué, hermanos? Porque no necesitamos ir a bronquearnos con alguien con quien no tenemos por qué luchar. En una ocasión yo supongo, y con esto termino, que nuestro buen amigo el salmista David, o cualquier otro salmista que haya escrito este salmo, pues se sentó a pensar en este dilema. Y dijo, un día un chamaco por ahí en el 2018 me va a leer, lo voy a escribir. Y en este dilema que estaba pensando David, dice, ¿qué tiene que ver la ciencia con la Biblia? Por ahí un padre de la iglesia lo quiso hacer igual, pero no le salió. ¿Qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? Creo que dijo. Y no le salió. Pero a nosotros espero que sí nos salga. ¿Qué tiene que ver la Biblia con la ciencia? ¿Qué tiene que ver Dios con la ciencia? Dice este salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay algo que está ahí que Dios quiere decirnos, porque eso que está ahí, hermanos, cuenta la gloria de Dios. ¿Quiere usted saber algo acerca de la gloria de Dios? Vea el firmamento. ¿Quiere usted saber algo de lo que hizo Dios con sus manos? Mire el firmamento. ¿Quiere entender cómo funciona el firmamento? Vaya a la ciencia. Así de sencillo. Pero de que Dios está hablando, está hablando. Es que voy a hacer una declaración al final que siento que va a ser loguera, así que si alguien trae cerillos, váyalo prendiendo. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿No nos quieren sabiduría de Dios? ¿Sí? Vean cómo pasan los días de un día a otro. Cómo hay sabiduría en que está el sol, cómo hay sabiduría en la luna, cómo hay sabiduría en cada cosa que sucede en este transcurrir del tiempo. Hay sabiduría, hermanos. Hay sabiduría en cuando sus células buscan unirse, cuando usted mismo se lastima, ¿no? No dice una célula, ay, voy a curar la cabeza, ¿eh? Cuando se dañó el codo. No, hay sabiduría en todo lo que Dios ha hecho. ¿Quiere usted saber de sabiduría? ¿Sí? Vea la creación de Dios. ¿Quiere entender cómo funciona esa sabiduría? Vaya a la ciencia, porque la Biblia no se lo va a decir. La Biblia le va a hablar de otro tipo de sabiduría, de esta no. Dice que en este acontecer no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, porque dijimos desde el principio que la palabra no necesariamente se dice de manera verbal. ¿A poco no? Sino que se dice a partir de muchas otras cosas. Por último, termino con este 4 que dice, por toda la tierra salió su voz
y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo o casa o templo para el sol. ¿Sí? Dios, si usted quiere escuchar palabra de Dios, hermanos, ¿saben dónde está? Hasta los confines del mundo. Para donde usted vaya, hermano, para donde usted vea, hay palabra de Dios. En donde usted esté, bajo las circunstancias en las cuales esté, Dios le está diciendo algo. 19. Y si Dios está hablándonos en todo este tiempo, es justo decir que la palabra de Dios está en muchas formas, de diversas maneras. Y aquí es donde viene lo pesado, así que si alguien trae el cerillo, puede levantarlo. La ciencia es palabra de Dios. La ciencia es palabra de Dios, porque a través de ella se nos explica mucho de lo que Dios quería, mucho de lo que Dios hizo, mucha de la sabiduría de Dios. Por lo tanto, tú no puedes pelear palabra de Dios contra palabra de Dios. No se puede. Tienen que estar juntos, llegando a un punto en común. ¿Hay palabra de Dios en la Biblia? Claro. ¿Hay palabra de Dios en la ciencia? Claro. Entonces, ¿por qué nos vamos a pelear? Lo único que hay que hacer es ser inteligentes y entender cuándo nos sirve la palabra de Dios en la Biblia para que Dios nos hable, y cuándo nos sirve la palabra de Dios en la ciencia para que Dios nos hable. Y cuando lleguemos a ese acuerdo, hermanos, bienvenidos todos los científicos. No más oscurantismo, no más revolución francesa, porque somos amigos, porque todos anunciamos la gloria de Dios. Amén, hermanos. Pues vamos entonces a darle a este camino de paz con la ciencia. No más pleitos, no más división. Vamos a estar juntos y vamos a adorar a Dios en todas las áreas de la vida. Que Dios les bendiga.